Hoy les preparé un pollo sentado riquísimo. Es sencillo, rápido y delicioso. Espero que se queden a ver la receta porque les va a encantar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar este delicioso pollo sentado. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar a preparar todos los ingredientes que lleve el pollo para que tengamos todo listo a la hora de prepararlo. Voy aquí a revolver la mantequilla que la tengo a temperatura ambiente. Y vamos a agregarle de la pimienta que les dije, vamos a agarrar media cucharada. De la sal vamos a tomar una cucharada sopera y mezclamos. Ya que está todo bien mezclado, la vamos a reservar. Ahora vamos a preparar una marinada. Agregamos jugo de naranja, paprika, comino, el vinagre, el resto de pimienta que tenemos aquí, la sal, no se asusten, no les va a quedar salado. Agregamos también los 2 ajos picados y vamos a tomar de esta cerveza que tenemos, voy a quitarle más o menos esto, se lo voy a agregar aquí a la marinada. El bote ya debe de estar perfectamente limpio, lavado, porque aquí en este bote es donde vamos a sentar el pollo. Entonces esto lo revolvemos muy bien. Este pollo realmente es sencillo y queda delicioso. Es de las comidas que lo pueden dejar horneando mientras van acomodando la mesa, se van arreglando y el pollo nos puede servir para cualquier ocasión. Ahorita, por ejemplo, se viene el Día de Gracias, Navidad, Año Nuevo, para algún cumpleaños, lo que sea les puede servir. Ya quedó lista la marinada, perfectamente mezclada. Ahora lo que sigue es levantarle la piel al pollo. Le vamos a hacer aquí, al levantarle este pellejito con mucho cuidado. Si se rompe no pasa nada, no se preocupen. Esto es para poderle agregar la mantequilla que tenemos ya preparada con la sal y la pimienta para que el pollo tenga más sabor. Aquí en las piernas también vamos a levantarle para agregarle la mantequilla. La piel ya se la despegué al pollo lo más que se pudo. Ahora la mantequilla que tenemos preparada con pimienta y sal, vamos a empezar a agregarla por dentro del pollo. Si su pollo tiene un poco de agua, se la pueden secar con papel absorbente. Y para que tenga mucho sabor, vean, aquí por debajo de la piel vamos a empezar a agregar la mantequilla. Y así vamos a hacer con todo el pollo, por dentro y por fuera. El pollo ya tiene su mantequilla, pimienta y sal. Ahora vamos a preparar el bote de cerveza donde va a ir sentado y vamos a agregarle aquí los 2 dientes de ajo que tenía ya reservados. Los partí en cachitos para agregarlos al bote de cerveza. Esto va a hacer que el pollo tome mucho sabor. Pueden agregarle cebolla, es más, lo que ustedes quieran de hierbas o de algún sabor que les guste mucho, el pollo va a quedar a su gusto. Esto simplemente es una idea, ¿qué es lo que le pueden agregar? Las ramitas de romero, que estas huelen increíble en cualquier comida. El bote ya quedó listo, ahora sí vamos a preparar el pollo para dejarlo marinar mínimo 2 horas. El bote de cerveza ya tiene los ajos y tiene también sus ramitas de hierbas aromáticas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sentar el pollo que ya lo tenemos listo. Así, y las alitas se las vamos a poner hacia atrás para que no se vayan a quemar tan rápido. Ya que tenemos el pollo así sentado, vamos a agregarle la marinada. Lo vamos a llevar al refrigerador 2 horas. Lo sacamos para que quede a temperatura ambiente y llevarlo al horno.
No queremos que el pollo entre frío ya al horno. Entonces aquí podemos con una brochita o con las manos bañar todo el pollo, untarle bien la marinada, los pedacitos de ajo, miren aquí están, le vamos a untar por todos lados. Y recuerden, 3 horas mínimo antes de meterlo al horno. Este pollo lo pueden preparar la noche anterior para que otro día ya nada más lo saquen un rato del refri y lo metan al horno. Hay que taparlo para que no se nos reseque el pollo. El pollo ya está listo para meterlo al horno. Lo dejé 2 horas en el refrigerador y 1 hora fuera de él. Entonces ahora lo vamos a destapar. Le vamos a dar una bañada con la marinada. Huele muy rico la marinada, ¿eh? Y el horno ya le prendí, lo dejé 15 minutos prendido a 200 grados. El pollo así lo vamos a cocer a 200 grados y los vegetales no crean que se me han olvidado. Eso los vamos a agregar a media cocción. Más o menos en unos 45 minutos, 1 hora, agregamos los vegetales. Ahora sí, al horno. 45 minutos. Recuerden, a 200 grados. El pollo ya tiene 40 minutos en el horno a 200 grados. Ahora voy a empezar a partir los vegetales. El pimiento lo abrí y le quité las venas y las semillas. Ahora los voy a partir en cuadros grandecitos. Los voy a poner aquí, los pueden poner en un plato, un refractario, donde puedan, porque los vamos a partir todos para agregarles un poco de aceite, sal y pimienta, y ahorita que saque el pollo del horno se los vamos a agregar. Yo no lo puse junto con el pollo para que no queden los vegetales tan aguados de tanto cocimiento, que queden crujientes. Las zanahorias las pueden partir así en diagonal para que les dé otra forma. No lo estoy partiendo tan delgado. Los vegetales que estoy agregando son los que yo tenía aquí en casa. Ustedes si tienen ejotes, chícharos, brócoli, cualquier verdura les puede servir. Y las papas no las voy a pelar, les voy a dejar la piel y también en trozos grandecitos. Los vegetales ya están partidos. Ahora le voy a agregar sal. Más o menos voy a agregarle una media cucharada cafetera de sal, porque el pollo, como está soltando su sabor y toda la marinada que tiene, va a soltar el juguito del pollo, va a soltar sal. Entonces agrego pimienta al gusto. Agregamos un poco de aceite de oliva. Esto va a hacer que los vegetales queden crujientes, que agarren un color un poco dorado. Aquí las podemos mezclar con la cuchara o con la mano para darles un masajito y que agarren mejor el aceite todos los vegetales. Ya que tenemos listos los vegetales, recuerden también lavarlos perfectamente antes de partirlos. Bueno, ahora sí está listo y voy por el pollo que está en el horno para agregarle los vegetales. A los 45 minutos así está el pollo. Ahora le vamos a dar una bañadita con lo que tenemos aquí para que vaya agarrando mucho color este pollo y sabor también. Aquí por este agujerito que tiene del pescuezo vamos a agregarle otro poquito para que también vaya tomando más sabor. Y le va a caer a la lata de cerveza, pero huele delicioso este pollo. El pollo ahora sí tiene sus vegetales. Lo voy a llevar al horno otros 45 minutos más a la misma temperatura, 200 grados. El pollo sentado ya está listo. Lo dejé 10 minutos más para saber que estaba perfectamente cocido. Si tienen un termómetro de alimentos, debe de estar a 170 grados. Le toman la temperatura en la pechuga. Y si no tienen, le van a meter un cuchillo
por aquí, por donde no se vea, a la pechuga. Si le escurre todavía juguito, le falta un poco todavía. Entonces lo vuelven a dejar en el horno. Pero en este caso ya está listo con los 10 minutos extras que le di. Pues ya que tengo el pollo en un platón o en una charola, vamos a agregarle alrededor los vegetales que ya tenemos listos también. Vean qué rico se ve. Este pollo huele delicioso. Ya que le agreguen los vegetales alrededor, lo dejan reposar de 10 a 15 minutos para partirlo. No lo partan rápido porque se puede desbaratar. Y lo pueden tapar con papel aluminio para que no se les enfríe tan rápido. El pollo sentado ahora sí está listo, lo dejé reposar durante 15 minutos. La lata de cerveza sigue ahí para que el pollo esté sentado. Pues ahora hay que partirlo, a ver qué tal quedó. Está suavecito y vean esto, está perfectamente cocido. Pues voy a partirle un pedazo para probarlo, para decirles cómo me quedó. Le voy a servir aquí unas verduritas para probarlas también. Muchísimas gracias por haber visto la receta, espero que les haya gustado, la preparen y como siempre mándenme su comentario a ver qué tal les quedó. Porque este pollo, aparte de hermoso, se ve muy bueno. Ahorita lo voy a probar. Pues recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y miren, yo me quedo aquí probando este delicioso pollo. Delicioso. Y los vegetales. Exquisito. Prepárenlo. Los ingredientes que necesitamos es un pollo entero con todo y piel. Este pesó 2 kilos 300 gramos. También ocupamos un pimiento del color que sea, 4 papas, 3 zanahorias, 2 dientes de ajo picados, 2 enteros, un cuarto de taza de paprika, unas ramitas de tomillo, otras ramitas de romero, media taza de jugo de naranja, una lata de cerveza de la que ustedes quieran, media cucharada cafetera de comino en polvo, una cucharada sopera de vinagre de blanco, manzana, de piña, del que tenga, media barra de mantequilla, un poco de aceite de oliva, yo puse 3 cucharadas pero voy a necesitar menos, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.